Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Estamos nuevamente acá con el ministro de Economía. Toto, ¿Cómo estás, andás? Feli? Estoy sin los auriculares. Sí, yo tuve un poco de lag porque me parece que está medio fuerte el mío, casi me dejo sordo a mí mismo. El que controla la inflación habla como quiere, escucha como quiere. También acá con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. ¿Cómo andás, Santi? No sé si, creo que no se escucha, ¿no? El micrófono de él. Y con el viceministro de Economía, José Luis Daza. ¿Cómo anda, José Luis? Joseph Luis, como le decimos. Joseph. ¿Se escucha? A ver, habla José Luis. No se escucha, ¿no? A mí sí. A vos perfecto. A vos Sí, perfecto. yo te escucho. ¿A mí se me escucha? Sí. Bueno, mientras tanto, a ver, seguimos probando el resto ¿Fede? de los micrófonos. ¿Cómo estás, Feli? Estoy acá con ¿Bien? profesor Furiase. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Se escucha perfecto. Y Marto, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Feli? Perfecto. Y el profe de Pablo, acá. No estamos con el oso, no está hoy. Le mandamos un saludo, esté donde esté. Estamos teniendo un... Bueno, son cosas que pasan, no pasa nada. Bueno, Ahí está, sí. hoy vamos a arrancar con la exposición que diste hoy, Toto, en el Council. No me salía el nombre, perdón. Impresionante. No lo Impresionante, no la vimos. No, mentira. Tremenda exposición, no la vi. Aparte estábamos ahí, así que imagínate. A Javier le encantó, así que podemos arrancar, si querés, con la PPT, la última resumencito para no aburrir a la gente. ¿Quiénes estaban? Estaban todos los ministros. No, en el público. En el público, Había mucha empresarios. gente. Sí, muchos empresarios. Había de todo. Bueno, eso. Puntualmente Contaron una no. anécdota buena, ahí Susan Sial contó una anécdota buena de los empresarios. El miércoles hicieron una encuesta, había como 60 gerentes financieros de las empresas más importantes, según ellos 60% del PBI de Argentina, y preguntaron dos preguntas. Una era quién estaba, de acuerdo con la marcha económica del plan, y el 100% levantó la mano, y después preguntaron quién veía con optimismo que esto iba a continuar, y de vuelta el 100% levantó la mano. No le pregunté si la habían hecho el año anterior. Hubiera sido bueno por ahí preguntarle cómo había cambiado eso con respecto a un año antes, pero parece que es un buen dato, ¿no? Ver al sector empresario tan optimista. Es un datazo eso. Sí. Súper dato. Y no sé la respuesta, pero te diría que no, porque a esta altura del año pasado todavía había bastante escepticismo. No, yo sospecho, sí, tal cual, sí. Hoy como que me parece que está un poco más incorporado, sí. Y pasa que ya vienen domando cada crisis que hay, la domaron. Cada vez que los cucas salieron a operar, los domaron. Entonces ya la gente está está all-in. Sí, pero no es fácil convencer al empresariado argentino, porque el empresariado también viene de una escuela y de un modus operandi que lo que nosotros estamos proponiendo y de mínima es muy diferente. Para algunos, mejor, para otros tal vez más incómodo. Están acostumbrados a hacer más negocios relacionados con arbitrajes financieros. Pensá que en todos estos últimos 20 años era casi más importante el manejo de la caja de las empresas que el negocio mismo de las empresas, porque vos podías ganar o perder en lo financiero más de lo que podía ser tu margen y eso. Y después muchos que también tienen negocios con el Estado y demás, ¿no? Todo eso hoy no está, y bueno, hoy tenés que ser más eficiente, tenés que competir, hay que adaptarse a eso. Pasa algo quizá un paralelismo parecido a, por ejemplo, el tema de que pusieron el dólar flotante con extremos de 1.000, 1.400, que es un momento, lo explicaron en varios programas, que es un poco como para que la gente, el ciudadano de pie, se vaya acostumbrando a trabajar con eso. Tal cual. Eso quizá también le pasa un poco entonces al empresario, tiene que Totalmente. Tiene que adaptarse. Te voy a hacer comentarios constructivos buenos.
El tema de que los empresarios, que hay mucho empresariado que está acostumbrado a trabajar una ecuación que tiene que ver mucho con el Estado, es la contracara de que el Estado se convirtió en más del 40 puntos del PBI. Es un tema de incentivos y de supervivencia también. No es que uno nace como empresario diciendo yo quiero hacer negocio con el Estado, pero cuando el Estado pasa de 20, 25 puntos a 40 o más puntos del PBI, es parte de tu ecuación de supervivencia. ¿No? Quiero decirlo de una forma conductiva. Sí. No puedes ignorarlo, digamos. No sobrevivís probablemente si no tenés una parte de tu negocio que se desarrolla con el Estado. Hay un montón que sí, que por suerte tienen la oportunidad de tener un negocio con el sector privado que se mantiene. En una macro inestable, desordenada, con volatilidad, si el Estado viene y te presenta algún tipo de ancla en términos de lo que es la ecuación de tu negocio, es muy difícil ignorarla. Sí, pero déjame dale, decir, vos. hay una cosa que es al punto que va Toto, que para mí es muy importante, y es que en un estado omnipresente, omnipotente, tu capacidad de tener éxito está dada por tus relaciones personales con gente del Estado. Cuando empezás a abrirles la economía, cuando empezás a achicar el Estado, tu capacidad de empresario depende de tu eficiencia, y es mucho más difícil. Además, agregando a eso, cuando empezás a hacer negocios con el Estado, inevitablemente aparece la corrupción. Exactamente. O sea, y ahí sí pasa esto que vos decís, aún gente que por ahí al principio no era corrupta y le empieza a tomar el gustito porque, digamos, la facilidad con que ganás plata y en la cuantía esa, y en un sector privado normal te cuesta mucho más. Pero además también pasa en lo que decís vos por el tema de las rentabilidades. Siempre a mayor riesgo vos le vas a pedir una mayor rentabilidad a tu negocio. Entonces, en toda la contracara, ese es el modelo, digamos, kirchnerista, ¿no? Que paradójicamente siempre quisieron vender que era para el que menos tiene. En realidad siempre fue para los políticos y para los que más recursos tenemos, porque los que tenemos más recursos somos los que se pueden defender. En cambio, el que menos tiene es el que no puede defenderse contra un modelo que genera inflación, inestabilidad y demás. Ahora, muchos se han acostumbrado también a esos márgenes grandes de decir, bueno, yo, digamos, industria protegida, dólar que solamente sube, inflación que solamente sube, bueno, vendo a este precio y si no le gusta me lo comprarán mañana y si no pasado, y los márgenes de algunas industrias en particular tendieron a ser márgenes demasiado grandes. Claro. Hoy tenés que repensar el modelo, hoy tenés que achicar ese margen, pensar más en vender y rotar más tu negocio, en competir, en ser más eficiente. Yo digo, en defensa digamos, del empresariado que estuvo 20 años en otro tipo de mercado, bueno, ahora te tenés que mover y amacar en un contexto en el que se va a terminar beneficiando es la gente de a pie, porque va a terminar recibiendo mejores productos a mejores precios. Sí. Y vos como empresario vas a tener que probar que sos realmente bueno. Al final del día fueron también ellos un poco víctimas de por ahí el tipo de estado voraz que hubo y nada, sí, al final también el ciudadano gana con un buen producto, mejor calidad, mejor precio, ellos también le va a ir bien. Sí, terminás siempre en esa el ejemplo de las ciras es uno, ¿no? ¿Quién no conoce empresarios que en la administración pasada pagaron millonadas coimeando, y por ahí no son tipos necesariamente digamos de gen corrupto, claro. Pero ellos, digamos, no, bueno, tengo tanta gente que reporta, digamos, que tengo tanta gente que trabajando, tengo que hacer, digamos, la empresa crecer y demás, y bueno, en el medio tengo que poner unos mangos para comprar dólares a 320 cuando valen 1000, y bueno, entonces, quiero decir, ese es el régimen. El régimen ese genera todo este tipo de situaciones y distorsiones que, bueno, nuestro modelo viene a romper, ¿no? Pero volviendo a lo de la presentación de hoy, yo creo que el mensaje que traté de pasar es que quedaron muy en evidencia dos cosas que son, vamos a votar dos modelos bien distintos, yo diría antagónicos. Y creo que lo que juega a favor nuestro son los resultados.
O sea, nosotros venimos de un modelo Ponémela, por donde favor. el kirchnerismo estuvo gobernando el 80% de los últimos 20 años. Y Ahí nosotros heredamos la peor situación económica de la historia. Esto es un dato objetivo. No es una opinión, es dato. Exacto. Entonces, esto puedes interpretarlo de dos maneras. Una medio digamos, rara de pensar que, bueno, nosotros heredamos la peor situación económica de la historia porque el kirchnerismo solo gobernó el 80% en vez del 100%. O podés pensar lo más lógico, que es que recibimos esta situación precisamente porque el kirchnerismo gobernó el 80% del tiempo con políticas que fracasaron a lo largo de la historia en todos los países que se intentaron aplicar, ¿sí? Porque son obviamente políticas erróneas y que perjudican al que menos tiene. Sí. Y nosotros venimos con un modelo completamente diferente que el presidente estuvo mucho tiempo explicándolo y que después, una vez como presidente, lo llevamos a la práctica, ¿no? Y yo hace 18 meses cuando hablaba, lo mío eran esencialmente promesas. Sí. Y hoy la parte que yo traté de mostrar como para dejar bien en claro esto, es la diferencia de resultados. Fíjense en los diferentes rubros, ¿no? Y podríamos incluir más, ¿no? Porque ahí no está, por ejemplo, el nivel de crecimiento de lo que fue el último año del 2023, que fue menos 1,3, y hoy estamos creciendo al 6%, pero tenemos el del resultado fiscal, menos 5 puntos que heredamos, y eso estamos hablando solamente del déficit fiscal, no estamos contando el déficit cuasi fiscal, el déficit consolidado fueron 15 puntos, estamos en un superávit de 0,3, llegamos con una inflación núcleo de 28% al mes, hoy estamos en 1,5%, como decía el presidente, pasamos de una inflación del 1,5% diario al 1,5% mensual, ¿sí? Un nivel de pobreza de arriba del 50%, que tocó un pico del 57% y hoy está arañando el 30%, o sea, sacamos a más de 12 millones de argentinos de la pobreza. Es una locura. Una deuda pública consolidada, ¿sí? La deuda bruta, que cayó 57.000 millones de dólares contra lo que quieren vender la oposición, que tomamos más deuda. Estos son datos públicos. Son burros. Pasivos remunerados, que heredamos 65.000 millones, este es el famoso déficit cuasi fiscal, hoy es 0. Duplicamos el nivel de reservas brutas de 21 a 42, riesgo país que estaba cerca de 2.400, hoy está en 740. Entonces, hoy hay mucha evidencia empírica que muestra la diferencia además de resultados en esto. Y, como dije hoy, la comparación más justa, en realidad debiera ser no necesariamente con esto, sino con hacia dónde íbamos, porque esa es la parte... La proyección mala, digamos, de... Claro, porque que, si bien, gracias a Dios, no es una realidad y es contrafáctico, la realidad es que íbamos a una hiperinflación, íbamos a una inflación de 17.000%, íbamos a un nivel de pobreza del 90%, íbamos a una recesión de 15 o 20 puntos, o sea, íbamos a una guerra civil prácticamente. Íbamos a una situación, estuvimos a semanas de ser Venezuela. Entonces, cuando vos ves la situación en donde estamos hoy versus lo que heredamos o hacia dónde íbamos, bueno, yo creo que la diferencia hoy es categórica. Por eso nosotros vemos esto que está pasando hoy como un obstáculo más. Sí. ¿No? O sea, primero siempre lo esperamos. Lo hablamos con el presidente, yo creo que fue ahí por abril o marzo, cuando estábamos por salir del cepo. Fue Javier el que dijo, cuanto mejor nos vaya, más nos van a atacar. Sí. Es decir, al principio nos aprobaban algunas cosas porque ellos igual comían pochoclos pensando que todo iba a salir mal. ¿Te acordás del come pochoclo? Claro, ellos decían, mejor dejarlos que ajusten ahora y después cuando les explote todo... Es muy importante, Toto lo decías de hace tiempo eso. Pero no tengas dudas, yo de eso no tengo... Ahora, a medida y además con los economistas que ellos consultaban, les reforzaban eso. Olvídate. Que perdón, lo digo como si son todos burros los de ellos. Bueno, no sé si son todos burros, pero era la opinión del medio generalizada, ¿no? Explota en febrero, no pasan de marzo.
la inflación no puede bajar de tanto, va a ser a costa de una recesión infinita, olvídate, aún en el 2025, cuando íbamos a salir del cepo, lo mismo, olvídate, cuando salgan del cepo la inflación va a ser mínimo 15%, el dólar se va a cualquier lado, o sea, ellos nunca se pudieron salir de su película. Entonces, nosotros que siempre pensamos que cada vez le iba a ir mejor al país, pensábamos, ok, cuando ellos vean esa situación, esto va a ser directamente proporcional al nivel de ataques que vamos a recibir. Entonces Javier decía, hay que estar más preparado que nunca. Y eso fue lo que, por lo menos, tratamos de hacer en todo este tiempo. Que eso se nota, ¿eh? Yo soy un burro, claramente, en todo lo que es economía al lado de ustedes. Lo aprendo por el día a día que el programa acá, pero la sensación, hablando con amigos, familiares, es como que ustedes, como equipo, siempre están, no te digo uno, quizás 2, 3 pasos adelante, con planes de contingencia. Es que es parte de la cabeza con la que venimos todos, que uno siempre está tratando de minimizarle riesgos a los argentinos, ¿no? Entonces siempre estás tratando de prepararte para lo peor. Y ayer hablaba con alguien que me preguntaba, ¿por qué no hicieron lo de las LEFI después de las elecciones? Y me preguntaba, ¿no hubiera sido mejor? Le voy a contar lo que le dije, porque me dijo, la verdad que me terminó diciendo, tenés razón, no lo veía así. Le dije, no, es que lo hicimos precisamente por eso. Le digo, hoy hay una situación política que no se puede ignorar, que es un Congreso que te está tirando al corazón del programa, que es el ancla fiscal, que está tratando de desestabilizar el país, ¿sí? Y nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Entonces la pregunta que yo le hago a algunos en el mercado es, ¿cómo creen que nosotros como país estábamos mejor preparados en la situación actual o con 16 billones de pesos que vencían todos los días? O sea, obviamente esa era una situación mucho más frágil. Y nosotros sabemos que lo de hoy no es óptimo. Pero hay que entender algo, nosotros estamos acá trabajando para los argentinos. O sea, estamos tratando de cuidar que que el proceso de desinflación se continúe, que no haya sobresaltos. Muchos en el mercado pueden estar perdiendo plata y todos nosotros hemos estado de ese lado y no es agradable, ni mucho menos, pero tienen que entender que nosotros no estamos mirando el mercado o a la persona que, y lo digo, espero que nadie se lo tome mal, no estamos mirando a la persona que está apalancada en caución, los que juegan en el mercado son todos mayores de edad, saben que si te metes en esto se puede ganar o perder, y además vemos este evento, cuando digo este evento me refiero a este evento de volatilidad de tasas, que se refleja más que nada en la tasa de caución, que pasó de ser una tasa, medio irrelevante hace unos años, ahora a que a muchos le presten más atención. Lo vemos como algo muy coyuntural, porque este tema va a terminar una vez que se termine el tema electoral. Entonces esto está encapsulado en el periodo entre elecciones. Es una cosa de coyuntura, es un obstáculo más. Cuando vos mirás el largo plazo, José Luis siempre dice esto muy bien, cuando vos mirás el mediano y largo plazo, esta va a ser una anécdota más. Y en la curva, cuando veas el coso, va a ser una cosita así. Y bueno, sí, o sea, dicen, ¿está bueno? No, ahora, la alternativa era mayor riesgo para los argentinos. En un contexto así, donde vos tenés un Congreso realmente agresivo, tratando, obviamente, de manera brutal de desestabilizar a un gobierno, naturalmente el país está mejor como estamos ahora que con 16 billones que vencen todos los años. Claro, además es que de tenés la a recapitalización del Banco Central, ¿no? Fue preparado para este momento. El mismo caso, el cepo, cuando decían que no queríamos salir y demás, fue que todos exactamente decían después de las al elecciones. revés. Nosotros queríamos salir
por el mismo caso, porque preveíamos esto. Entonces decíamos, si van a venir a hacernos algo, mucho mejor tener un banco central capitalizado. O sea, esto, como te digo, viene pensado de muchos horizontes. Es una locura, perdón. No, que es un comentario más, pero es una locura que ustedes tienen que trabajar no solo como profesionales económicos y todo, sino que tienen que andar pensando las jugadas que van a hacer el día de mañana. Está innato en nuestro pensamiento. Del otro lado, tenés a Palazzo, del diputado kirchnerista, que el otro día dijo que, lisa y llanamente, que su plan era voltear al gobierno. Pero voltear al plan económico. Quería hacer un comentario con eso, Dale. porque no queda bien que Toto se cita él mismo. Pero si vos vas para atrás a uno de los primeros programas, él explicaba por qué para nosotros era central el orden macro. Porque en Argentina, él contaba que la secuencia típica es: la política te ataca, ese ataque se traduce en riesgo financiero, ese riesgo financiero se traduce en que sube el dólar un poco, se desestabilizan un poco las tasas, y si vos tenés fragilidad macro, eso te voltea. Entonces, ese modus operandi es el que tiene la oposición. Y como dice Feli, Palazzo lo dijo explícitamente. Palazzo, no sé si lo viste en C5N la semana pasada, o ya no sé si al principio de esta semana, que dice: ¿a dónde crees que va a estar el riesgo país mañana? Este gobierno anunció que su política se centra en el orden fiscal. Y ese orden fiscal, según Palazzo, se basa en una agenda de desregulación. Y nosotros le volteamos 12 leyes en el Congreso. Así que mañana, ¿quién va a venir a invertir acá? Cuestiona. Abiertamente. Abiertamente, te está dando explícitamente, te está mostrando que él lo que quiere es desestabilizar el apetito inversor, para que eso se traduzca en inestabilidad financiera, para que eso efectivamente voltee el programa y voltee el gobierno. Y la parte dura de ordenar la macro, porque todos reconocemos que ordenar la macro tiene un componente de sacrificio enorme. Es mucho más lindo vivir, más lindo, bueno, para ponerlo de alguna manera, es postergar esos sacrificios y vivir con una, ¿te acordás que hablábamos con validación monetaria? O sea, que vengan los pesos que se emiten detrás, aunque no tenga respaldo, algún día viene con la inflación. Es más cómodo políticamente hacer eso que trabajar en un ambiente más sacrificado. Y quedas bien parado, empezás a regalar y exacto, el que no entiende exacto. dice que bueno. Pero probablemente te pongas en esos riesgos que mencionaba Toto recién, y nuestro trabajo es tratar de identificarlos y mitigarlos ex ante. Pero el punto es la volatilidad de tasas que vas a tener con un Palazzo diciendo que quieren voltear que su programa es voltear el programa económico del gobierno. Obviamente va a ser mucho mayor. No es que del otro lado están diciendo, no, sí, si ganamos las elecciones vamos a mantener el equilibrio fiscal, por ahí vamos a subir un poco tal gasto, pero vamos a mantener el orden macroeconómico. No, del otro lado están diciendo que quieren voltear todo lo que hicimos. Y no solo volatilidad, Félix, ¿cuál va a ser un nivel de tasa más alto, ¿no? Y sí, obviamente. Pero es que eso, tal cual lo que dicen, pero es que eso es algo casi, yo diría, eso sí, lo entiende alguien probablemente que ni siquiera es financiero, que a mayor riesgo, mayor tasa. Entonces, yo creo que nosotros veíamos una situación que tal vez el mercado no le daba tanta relevancia o subestimó, que era este nivel de ataque. Para el mercado, tal vez el próximo evento eran las elecciones. Nosotros pensábamos que no, que antes de las elecciones iban a intentar hacer cosas como esta. O sea, votaron 12 leyes en contra, digamos. Entonces, ¿cuál es la tasa de vuelta de equilibrio de ese riesgo político? Entonces, obviamente es una tasa más alta. ¿Y cuál es la función de reacción nuestra ante eso? Es la que siempre dijimos que iba a ser, es la que también le dijimos José Luis al fondo mismo que íbamos a hacer. Nosotros dijimos, si la cosa por algún factor, si la situación por algún factor, como puede ser ahora político, se pone más peludo, nosotros, eso se va a traducir en Argentina seguramente en una caída de la demanda de dinero, en una mayor inestabilidad, y la función de reacción nuestra va a ser apretar la política monetaria. O sea, siempre iba a hacer esto. Entonces, ante un evento político así, sí, era, digamos, natural que esto pasara, y la reacción nuestra va a seguir siendo la misma, porque lo vemos como una cosa coyuntural. Entonces no vamos a arriesgar el esfuerzo que hizo todo el país, todos los argentinos, durante 18 meses por un mes que claramente un sector de la política quiere hacer un daño profundo, porque
mantener el se poder. ve, claro, porque se ve cada vez más lejos de volver. Entonces, obviamente que nosotros estamos manejando esto como creemos que es lo mejor para los argentinos. Y ustedes que estudiaron en muchos países, crisis, ¿alguna vez vieron que en año electoral algún país refuerce el ajuste fiscal y el apretón monetario? En la historia argentina no se ha visto nunca. No, al revés, Pero, la mayor exactamente. parte de las crisis son porque frente a un año electoral el gobierno posterga un ajuste fiscal y posterga el alza de tasas. Exacto. Entonces te llegas a una situación en donde emitiendo, estás financiando una corrida y llega el momento de la elección. Es México 94, son los coreanos en 1998. La cantidad de ejemplos son múltiples. Acá lo que estamos haciendo es tomando una serie de medidas que son muy cautelosas para asegurarnos de que tenemos una transición calmada hacia el mediano y hacia el largo plazo. Eso es lo que queremos, de forma tal que, como decía Toto, cuando miremos hacia atrás casi no nos demos cuenta. Estamos muy enfocados en el largo plazo. Para llegar a ese mediano y a ese largo plazo tenemos que comprar ciertos seguros, asegurarnos, minimizar la probabilidad de que haya un accidente. Eso es lo que estamos haciendo. Y como dice Toto, todo circunscrito en el marco de una elección y un periodo de tiempo relativamente corto. Tengo una consulta en base a lo que dicen. Bueno, justamente ustedes lo que hicieron fue un ajuste monstruoso, ¿no? Pero siempre cuidando más o menos la integridad del ciudadano que pueda llegar bien a fin de mes, tratando de hacer siempre lo mejor posible. Ahora, yo lo que veo que ustedes lograron resultados quizá que tuvieron por ahí muchos países explicando economías de shock, tipo de posguerra, pero con resultados, o sea, sin una contrapartida dañina minúscula en relación. O sea, lo que hicieron ustedes es casi que crearon un sistema nuevo, ¿puede ser? O sé que no les gusta tirarse muchas flores. Responder ustedes, una cosa. Yo no calificaría el ajuste como monstruoso. La verdad es que fue un ajuste sumamente inteligente y con un enorme sentido de humanidad. Al contrario, si vos mirás el ajuste, tuvo un componente de ingreso del gasto hacia los sectores más vulnerables que te ayudaron a mitigar lo que fue la baja en el gasto. Y no solamente no fue monstruoso, sino que además te permitió salir en forma muy rápida de lo que era una recesión que venía desde hace bastante tiempo. Entonces, yo te diría, es un ajuste muy inteligente. Sí. Yo lo puedo decir. No, monstruoso en el sentido del tamaño del número grande. Exactamente, yo lo puedo decir. Expansivo Sí, y inteligente. claro. Sabía que iba a decir eso. Y yo te digo, yo lo puedo decir porque en ese momento yo no era parte. Lo diseñaron estos señores fueron los que diseñaron. Sí. Y es un ajuste que la gente va a recordar y va a servir como ejemplo y que todo el mundo está mirando. Porque el éxito de lo que vos decís que permitió salir, de lo que permitió la caída en la pobreza, no solamente es el ajuste fiscal, son los otros componentes del programa que permitieron que el ajuste fiscal fuera exitoso. Si no tenía los otros componentes, no habría funcionado. Entonces, yo no reaccioné a tu palabra monstruosa. No es un ajuste monstruoso. No, yo lo dije monstruoso positivamente. De hecho, Araceli Capello dijiste, por ejemplo, los sectores más pobres, con medio de ajuste y todo, terminaron recibiendo, por ejemplo, los muchos más necesitados, más subsidios, sacaron intermediarios. Fue una locura lo que hicieron. Sí, totalmente. Sí. Los que menos tienen terminaron recibiendo 4 veces más, porque, digamos, duplicamos en términos reales lo que era aguache y tarjeta alimentar, pero además de lo que ellos recibían, como los intermediarios de la pobreza les sacaban la mitad, entonces, digamos, terminaron recibiendo 4 veces más. Lo mismo los jubilados, que tenían $80 y ahora están por los 300 y pico, por ahí. A ver, ahí tenemos un gráfico justo. Hay un gráfico buenísimo, que bueno ¿Cuál? Lo viste, me parece. Ahí me lo pasa mi asistente, el presidente del Banco Central. Después, Pablo, igual estuve mal, porque después... Pablo, vos te referías al tamaño, los 15 puntos, los 5 puntos claro, del que es un fiscal número... y los 10 puntos del déficit en el central. Sí. Acá está el gráfico que dice Santi. Aguache y gastos en asignaciones familiares, en pesos constantes. ¿Querés comentarlo, Santi? Sí, fíjate esto. Esto está en términos reales, ¿no? Sí.
¿Qué es términos reales? En términos reales quiere decir ajustado por inflación, como el valor de compra en el tiempo de esta asignación. Y ahí vos ves dos cosas. La raya gris es cuánto gasta el gobierno, la evolución del gasto del gobierno ajustado por inflación, y la raya azul es cuánto le llega a la gente de eso. Entonces lo que te muestra cuando se empieza a desviar eso, se empieza a desviar porque lo que haces es, por dos razones, una es ineficiencia y otra es le vas sumando gente. Entonces vas bajando cuánto valor, beneficio le llega a la gente. Esa es la caída de la línea azul hasta febrero 24. Exacto, cómo se separan. Entonces tenés dos cosas ahí. Ahí tenés como al principio de este gráfico creo que la UH empieza en 2008-2009. Si lo vas para atrás es así, es parejo, o sea, se gastaba, la tendencia era parecida, era eficiente. De golpe se empieza a ser más ineficiente el gasto, o sea, el gobierno empieza a gastar más, pero a la gente le empieza a llegar menos. ¿Sí? Y eso toca un piso a fin de 2023, con el cambio de la administración de Milei, se acaban los gerentes de la pobreza y arranca ahí una recuperación. Y hay un elemento que a mí me pareció súper interesante, que es que lo que recibe la gente en términos de poder adquisitivo hoy por el AUH está en el valor más alto de la historia. Vos muchas veces hablás de la recuperación comparado con el 2023, pero no sé si estabas al tanto de esto, que es el nivel más alto de la historia. No, y ahí también algo fundamental es que esto es contra la inflación. Ahora, si uno lo hiciera contra los alimentos, por ejemplo, la suba es mucho mayor. Sobre todo este año. Mucho mayor. Todo este año. O sea, comparado con la canasta básica alimentaria, que es la línea de indigencia, o sea, cuando uno suma la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, hoy tenemos una cobertura de 100%. Te lo explico para vos. Sí. El índice de inflación tiene, esencialmente, lo puedes pensar como que tiene dos componentes. Es como el promedio de los precios, la evolución de los precios, que tiene alimentos y tiene servicios, para agarrar dos rubros. ¿Sí? El último año, los servicios subieron muy por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque los servicios están muy asociados a lo que es la recuperación del salario de la gente. Entonces, si vos graficases la evolución de los precios, vos lo que vas a ver es que la parte de servicios de ese promedio va prácticamente al doble que el promedio de los precios. Se viene recuperando mucho el valor de los servicios. Bien. La contracara, si la inflación es el promedio, es que el valor de los alimentos viene creciendo a la mitad de la velocidad de la inflación. Entonces, si la inflación es X, los servicios crecieron al doble y los alimentos a la mitad. Y lo que te está diciendo Marto es, cuando vos te dan una UH, la gastás principalmente en alimentos. Y el valor adquisitivo que acabamos de ver en el gráfico está en el más alto de la historia, pero lo estamos midiendo contra el promedio. Si vos lo midieses con el valor de los alimentos, sería más todavía tu poder adquisitivo de esa UH. Comprendo. O sea, es un montón. Mucho. Básicamente. No, es una buena tendencia. Sí. Una cosita que me quedó comentar de cuando mostraste las diferencias entre 2023 y ahora, es decir, bueno, que tal vez algunas personas tienen cierta ansiedad porque no ven los resultados tan rápido o no ven una mejora brutal en los últimos meses, pero la realidad es que lo que venimos es de la catástrofe, o sea, venimos de una situación de hiperinflación, de casi crisis financiera, de default, o sea, no venimos de una situación óptima. Obviamente a todos nos encantaría que tuviesen los salarios reales más altos, las jubilaciones más altos y la economía creciendo al 10, no al 6. Pero la realidad es que, dadas las circunstancias, me parece que la mejora ha sido muy grande y que no hay que perder de vista todo lo que se ha logrado y que justamente para seguir profundizando en este camino necesitamos que la gente siga apoyándonos obviamente en las elecciones. Y es fundamental esto porque las reformas que hacen crecer, que se acelere el crecimiento y que suban los salarios reales son las que necesitan consenso en el Congreso. Totalmente. Absolutamente. Hay un premio Nobel en teoría de juegos, que Schellinger, que cuando gana el premio Nobel le dicen cuál es el evento más importante de tu vida. Y él fue asesor de Kennedy y de Johnson durante la Guerra Fría. Y dice, la gente no le va a dar valor
pero el evento más importante de mi vida fue un evento que no ocurrió. No tuvimos una guerra nuclear cuando habían 6.000 bombas nucleares apuntadas a cada uno de los dos países y podría haber desaparecido el mundo. En la Argentina, el evento más importante es que no caímos en una hiperinflación y una destrucción económica, social, de pobreza, como la que cayó Venezuela. Y como dijo Toto, estuvimos más. Entonces, el punto de partida, aunque la gente tal vez no lo valore porque no lo puede ver, el punto de partida, lo más importante que ocurrió es que evitamos eso. Habiendo evitado eso, estás haciendo un montón de cosas, muchas cosas, chiquitas por acá, por todas partes, que colectivamente van a llevar en mediano y largo plazo a lo que decís vos, la mejor política social, que es el crecimiento económico, para movilidad social, para tener mejores salarios, para tener mejores hospitales, pensiones, etc. Entonces, evitamos la catástrofe y estás haciendo muchas cosas que la sumatoria de esas nos va a llevar a un escenario de crecimiento que va a permitir tener condiciones mucho mejores. Entonces me toca hablar con muchos inversionistas internacionales. El optimismo que hay con Argentina no lo hemos visto. Estábamos recién con 2 inversionistas sumamente grandes que vienen a invertir. Ayer estuviste con 2 más sumamente grandes que vienen a invertir. Entonces, el momentum que hay en Argentina yo creo que es clave que sigamos en esta tendencia para poder hacer las reformas que vos mencionabas. Y te nombro una reforma porque los empresarios que vinieron en parte son gracias a esto, que es el RIGI, que se habló un montón de que no ibas... Primero que era vender la Argentina, primero decían los kirchneristas, antes de aprobarse la ley. Ahora los mismos kirchneristas, Cristina incluido, dicen no sirvió para nada, no vino ninguna inversión. Y es al contrario, todas las inversiones que están viniendo fue porque justamente pudimos llevar adelante esta reforma. Sí, no, lo dije hoy también porque era medio una paradoja, porque mientras por un lado ayer tenías al Congreso tirándote o tratando de tirarte con todo, el presidente recibía a 2 de las mineras más importantes del mundo que venían a anunciar inversiones por algo más de 27.000 millones de dólares. Y como dije hoy, no es que estos eran, digamos, yacimientos que se descubrieron ayer. O sea, algunos de estos se descubrieron hace más de 30 años. Ahora, nunca nadie vino a invertir, nunca nadie vino a producirlos, porque la realidad es que nunca hubo la confianza en el país que, como dice José Luis, despierta hoy esta Argentina y estas inversiones también. No sé si tenemos la presentación, pero estaba bueno mostrar lo que es en cuanto a lo que es la generación de dólares, ¿no? Que Argentina siempre se dice con bastante razón que depende mucho de los dólares del agro. Y el agro promedio tiene una balanza superavitaria de más o menos 27.000, 28.000 millones de dólares al año, que podría ser claramente más si les pudiéramos eliminar las retenciones, cosa que obviamente vamos a hacer, ¿no? Sí. Pero lo que quería decir es, solamente con las inversiones anunciadas en energía y en minería, de acá al 2033, incluso al 2031, vas a tener un superávit entre minería y energía de 50.000 millones de dólares. O sea, vas a tener prácticamente 2 agros de hoy más, y ojalá también más del agro mismo. Y más todo lo que se venga aparte. Más todo lo que se venga. O sea, el potencial que tiene Argentina de crecimiento, yo por eso hoy terminé la presentación diciendo, porque también en una de las diapos se ve, mostramos las proyecciones del Fondo Monetario, donde dice que Argentina es el segundo país que más va a crecer en el 2025 y en el 2026. En el mundo. En el mundo. ¿Quién nos gana? India. Y la verdad que nosotros estamos convencidos que Argentina va a ser el país que más va a crecer en serio en los próximos 30 años. En el mundo. Entonces, porque el potencial, una vez que Argentina despegue, y lo estamos viendo ya, bueno, o sea, yo creo que, digamos, entre el capital, entre los recursos naturales que hay y el capital humano que tiene
Argentina, pero, o sea, Esas son las de agro y bajó un poco, ponelas. No hay límites. Y esas son lo que sería, ¿no? Energía y minería. Energía y minería. Y quiero hacer un comentario de esto. Energía ya es un boom. O sea, ya es un boom, sí. Ahora que está que entró el nuevo oleoducto que se terminó de fabricar, los barriles de petróleo diarios producidos no paran de subir. Estamos rumbo a máximos. Y si vos comparás la balanza energética con la de 2023, si no me equivoco, Marto, Sí. que fue menos 5.000, hoy estamos ya los últimos 12 meses más 6.400. Bueno, tuvimos superávit en julio, ¿no? Que es un mes del invierno, digamos, donde típicamente había salto en las importaciones. O sea, haber tenido un superávit de más de $200 millones en julio. Bueno, habla un poco pasamos lo que de decís. temblar en julio, que no haga Tal mucho cual. frío porque no íbamos a tener dólares para pagar los barcos de gas, ahora exportar y Totalmente. tener superávit. Totalmente. O sea, el cambio de la matriz energética y por lo tanto productiva del país es total. no, y por eso a mí me parece, digamos, clave ver también a un empresariado mucho más optimista, porque al principio, digamos, hace algunos meses nosotros veíamos muchísimo más interés afuera que adentro. Adentro, por todo lo que vivimos los argentinos, es como que todos tendemos a ser más escépticos, ¿no? Porque el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Entonces digo, Argentina tantas veces padeció crisis que uno no puede pretender que la gente tenga el conocimiento económico suficiente para entender que esta situación es diferente, porque el problema en Argentina siempre fue fiscal, y lo que veíamos como los problemas que eran la inflación, el dólar o los problemas de deuda eran la consecuencia de cómo se financiaba eso. Igual ojo, Entonces, ustedes se lo están haciendo muy fácil, me parece, por un tema de que, bueno, sin ir más lejos ahora, se toman las molestias de venir al programa, explicar, cada vez que pueden, hacen una declaración y explican todo a un nivel muy, muy bajo para que podamos entender todos día a día, más buenas noticias semana tras semana. Así que tratamos al menos, no sé si Acá no están sé si las son humildes. secciones del está fondo. el La crecimiento. tabla de- Entonces digo, que hoy tengas también, o sea, yo veo hoy al empresariado argentino realmente mucho más alineado y mucho más comprometido con el proyecto. Te hablo de empresarios que conozco, por ejemplo, y que son amigos del peronismo, y que antes te blanqueaba, mira, todo bien con pero yo prefiero a este candidato porque hago negocios con este. Hoy yo veo esos empresarios, esos empresarios comprometidos con lo que estamos haciendo. Entonces, digo, el potencial que tiene hoy Argentina es impresionante, y creo, ojalá, lo que es las próximas elecciones sea un acelerador de este proceso. eso es clave. Yo quiero compartir con Toto la importancia de lo que está ocurriendo con el empresariado argentino. Cuando mirabas al empresariado argentino versus Brasil, por ejemplo, o versus Chile, veías que en esos países los empresarios reinvertían, crecían y generaron grandes fortunas. Lo que veías en Argentina era que tenían una pasión por el status quo, lo que ya habían invertido, sacar flujos y sacar el capital afuera de la Argentina. Eso fue la gran diferencia en los últimos 20 años. Estás viendo una reversión de eso, completamente, en donde los argentinos, y eso es muy importante, los argentinos están tomando decisiones de invertir su capital, financiándose para invertir en la Argentina. Ahora, a mí me gustaría mandar otro mensaje, y es el que si seguimos con las reformas, si Argentina logra seguir con ese crecimiento, este va a ser uno de los países en que se crea más riqueza en el mundo. Estoy absolutamente convencido. Y cuando digo riqueza es pequeños, medianos empresarios, sobre todo los jóvenes, que arriesguen, que inviertan, que abran un hotel, que abran uno. Aquí se van a generar grandes montos de riqueza con este dinamismo. Este país necesita mucha inversión, mucho capital, están todas las oportunidades dadas. Perfecto, se perfecto. escucha perfecto. ¿Se escucha? Están dando todas las oportunidades. Y estos grandes proyectos, los que estaba mencionando Toto, tienen también un efecto multiplicador, porque necesitan una red de apoyo en todo sistema, logísticas, caminos, alimentación, hoteles. Entonces,
Una vez que se comienza este proceso, las posibilidades son infinitas y mi mensaje es a los jóvenes de la Argentina, a la gente que tiene un proyecto, que van a generar grandes fortunas acá en la Argentina. Una vez que empieza este proceso dinámico, es realmente virtuoso y genera movilidad social, genera oportunidades. Yo lo he visto en otra parte y están todas las condiciones dadas. Es como una bola de nieve de posibilidades. Bueno, Absolutamente. de hecho, tenés gobernadores que inclusive son peronistas que están desesperados porque se empiecen a tratar los proyectos, que empiecen a arrancar, ¿o no? Sí, obvio. Claro, pero necesitamos las reformas, necesitamos pasar las reformas. Necesitamos hacer muchas reformas todavía. Es muy importante cuando llegue el momento de las elecciones, por ahí los más vagos o los que tengan dudas, que ese día se levante, vayan, hagan lo que tienen que hacer, porque será el último empujoncito para destruir a los cucas. Sí, nada de quedarse en la cama, No. Parece paradójico, pero justo el Senado ahora está volteando los DNU de Sturce de regulación. Y justo veía un comentario que decía, el Congreso nunca trabajó tanto en 20 años. No, pero por eso, tío, yo creo, o sea, voy a decir, como dije, hoy algo que por ahí es atrevido porque opino de algo que no me considero particularmente. Yo lo hago todo el tiempo, tranquilo. Nosotros decimos, hablemos sin saber. Soy eso. En casa. Pero yo creo que eso, en serio, nos hace un favor a nosotros como gobierno, porque ya es tan evidente. Blanquea todo. Blanquea todo. Es tan evidente el modus operandi que no le puede pasar desapercibido a nadie. Entonces vos decís, mirá, la verdad es como que la vieja política siempre tomó a la gente de rehén o por sonsa, y hoy sigue haciendo lo mismo. Y la gente ya votó un cambio y le demostró que no se come más estos cuentos. Y esta semana, hubo un reportaje, un tuit que se hizo medio viral a un chico que limpia vidrios. No sé si lo vieron y lo tienen sí, acá. no lo vi. Es buenísimo. Pero buenísimo. El chico, fíjense si lo tiene en producción, el que le preguntan si conocía a los candidatos, quién iba a votar. Dice, no conozco nada, dice, no tengo ni idea, pero Yo voto lo que hagan pero voy a votar a mí, y mi familia era kirchnerista, pero no nos comemos más ese cuento. Ahora vamos a votar a Milei, y además, viste que fue todavía más, y dijo, obvio que sabemos que no puede cambiar todo en un año y medio, pero el único que nos da esperanza es Milei. Entonces digo, la gente abrió los ojos, ya no se come más el cuento ese, y en la política vieja sigue aplicando las mismas tácticas, así que yo realmente creo que le va a terminar jugando en contra. Es culpa de ellos, sí, por aplicar lo mismo, pero insisto en lo que dije antes también, es culpa de ustedes por el gran trabajo de educación que hacen, no solo como funcionarios públicos haciendo su trabajo. Bueno, ustedes se toman las nosotros molestias. le damos mucha importancia a la comunicación. Pero ¿sabes qué es también lo que dije al principio que hablábamos con el presidente? Que es, claro, que es la desesperación. Ellos cuando vos ahí cometés errores como lo que están haciendo, porque realmente es demasiado burdo, eso es la desesperación. Sí. Eso es la desesperación de decir, bueno, ¿cómo hacemos para volver? Y a algunos les debe estar diciendo, ¿no es un poco evidente que en 15 días de repente el Congreso trate no sé cuántas leyes y trate de generar 2,5 puntos de déficit y no importa, vamos? O sea, entonces yo digo... En ningún país del mundo, esto ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, en ningún país del mundo la oposición para voltear a un gobierno en periodo electoral, por una cuestión electoral, decide destruir el país y mandar un gasto público de 3 puntos del PIB. O sea, eso no pasa en ningún país del mundo. Te habla de la impunidad. Acá lo tratamos como si fuese algo normal. O sea, sí, bueno, son los kirchneristas. Sí, bueno, pero a ver, la gente también tiene que ver eso, porque, o sea... Probablemente le pase más lo contrario, que el Congreso no te apruebe gastos que querés hacer. Muy buen punto. Sí, probablemente. Claro, es que el Congreso es eso, el Ejecutivo manda el plan, tiene un programa económico. Si se pasa de mambo y empieza a gastar de más para una cuestión electoral o para beneficiarse, el Congreso lo limita. Los países tienen leyes de disciplina fiscal preelectoral. Claro. Te dicen los 6 meses, 8 o 10 meses No podés. antes de una elección, del fin de tu mandato,
vos no podés aumentar el gasto. Tu gasto lo fijás un año antes. Tenemos que tener eso. Tenemos que tener déficit cero. No, obvio, pero por Claro. si acaso meter eso. Y también pondría, esto lo digo como ciudadano, leyes para meter presos a los que aumenten, no sé, gasto y todo, que quieran caer a la economía, los metan presos. Y lo dejo ahí porque están ustedes. No, sí, Javier te aplaude con los codos con eso. Me alegro. Después en la misa digo qué más haría con esa gente, pero por lo menos meterlos presos. No, pero es una locura, o sea, la oposición no puede hacer eso, o sea, realmente es demencial, y eso no sucede en ningún país del mundo. Entonces la gente tiene que ver eso, que por más de que sean causas nobles, porque ¿en qué caes? Que todos te dicen, no, pero ¿cómo no le van a dar a los discapacitados? ¿Cómo no le van a dar a los jubilados? ¿Cómo no le van a dar a tal? Sí, obviamente, o sea, todos quisiéramos, pero no venimos del mejor país del mundo, venimos de un país que dejaron con reserva negativa de 12.000 millones de dólares. Pero no solo eso, Félix, sino que de cada una de estas cosas ellos hicieron una caja. Claro. O sea, digamos, los jubilados son 5.900.000, 2/3, ¿sí? 2/3, el 67,7% exactamente se jubiló sin los aportes correspondientes, o sea, con moratoria. En el 2001 teníamos 75.000 personas con discapacidad y Argentina tenía más o menos 36 millones de habitantes. Hoy tenemos 46, ¿sí, no? Si lo hacemos proporcionalmente, debiéramos pensar que hoy debiera haber en Argentina más o menos 97.000 discapacitados. ¿Cuántos hay? ¿Sin sumar los cucas? Sin sumar los cucas. Sí. 1.250.000. Ok. Entonces, en vez de haber 97.000, hay 1.250.000. Entonces, de cada una de estas cosas han hecho una caja y han hecho ese populismo que termina destrozando las cuentas públicas, y que ellos son los primeros que después, cuando son gobierno, son a los primeros que castigan, porque los jubilados en el último gobierno kirchnerista perdieron el 40%. Con nosotros ya ganaron el 15%. Ahora ellos quieren que recuperen el 40% mañana. O sea, el 40% que le sacaron ellos cuando eran gobierno. A ellos les agarra la sensibilidad social cuando no son gobierno. Quieren que ustedes hagan lo que ellos no hicieron. No, Claro. y mejor. además, no dicen de dónde sacarlo, porque vos hoy, como Argentina defaulteó los últimos 100 años, el país que más defaulteó, ¿no, José Luis? Sí. Y digamos, el financiamiento es muy caro. O sea, No. ¿de dónde lo sacás? ¿Aumentás impuestos? No podés. El financiamiento es muy caro, o sea, no Pero podés peor, tomar Félix, deuda. porque- Entonces, ¿qué haces? Monetaria, Te pones a emitir, ¿y qué pasa? Más Ahí hay inflación. inflación. Entonces volvemos a inflaciones de 10%, 20% mensual. Pero esa es la paradoja, justamente, por eso digo, no es un tema, y esto lo han repetido muchos presidentes. Yo se lo he escuchado a Menem, o sea, se lo hemos escuchado a Cristina mismo, ¿no? O sea, digamos, no es una maldad ni mucho menos. Es decir, no tenés los recursos. Claro. No es que vos lo podés hacer y no lo querés hacer. O sea, si lo hicieras, si acá se decidiera emitir para duplicar las jubilaciones, ¿sí?, entraríamos en una espiral inflacionario que esas mismas jubilaciones se licuarían. Sí, claro. Es decir, al final, incluso los jubilados a los que vos les duplicaste la jubilación terminarían comprando menos bienes. Sobre todo. ¿Entendés? Sobre todo. Sobre todo los más vulnerables, que son estos sectores por que quieren proteger. Por eso es tan importante el orden de las cuentas públicas, porque solo se puede crecer, digamos, sostenidamente con orden. Si no, imagínate que, digamos, este método lo aplicarían muchos más países. Sí. Digamos, y fíjate que justamente los que lo aplican o los que lo han aplicado son a los que no querés parecerte nunca, ¿no? ¿Le va mal o Venezuela desaparecieron? Claro. Claro. O sea, muchos países lo han aplicado, Claro. pero aprendieron. Exacto. Lo curioso es que acá parece que no han aprendido, Exacto. porque tenés un esquema que llevó al mayor fracaso en los últimos siglos a dos países en tiempos de paz: Argentina y Venezuela. Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Argentina era uno de los países con mejor nivel de educación del mundo. Argentina era un país con mejor salud del mundo. En 100 años
lo destruiste y lo llevaste. No es ignorancia, no es ¿Qué? ignorancia. Es- Aprendieron y la política se volvió un negocio y es mejor negocio ese que el otro. Pero lo curioso es que hay gente que todavía lo sigue votando. Ah, sí. Entonces, eso es lo curioso. Está bien, para pero mí. sabes que Es la un negocio bien parte explotado. positiva, que Sí. la mayoría de la Aprendió. gente, o sea, la política no lo, o sea, como dice Santi, no es que no lo aprendieron, ellos lo saben, Sí. lo que pasa es que para ellos la política Sí, es sí, un negocio. La parte buena es que la mayoría de la gente lo aprendió. Absolutamente. Y por eso votó el cambio. Y es verdad, todavía hay gente por ahí ideologizada o que tiene intereses o que está confundida y bueno, y todo eso puede Cuando el pasar, Estado pero es la mayoría de la 40%, gente... Cuando el Estado es 40% del PBI, la gente también se confunde por eso, porque es tan omnipresente que te convence que seguís necesitando eso. Te lleva Claro. un rato No, sacarlo. y yo creo que efectivamente, como decís Toto, la elección de Javier Milei como presidente te refleja que la sociedad lo aprendió. Porque él vino al Es el gobierno gran con triunfo del diciendo que presidente. es lo que iba a hacer. No, Claro. no engañó a nadie en No, esto. no, no. O sea, absolutamente. No, ni tampoco dijo que iban a haber soluciones mágicas y que todo iba a estar, exacto. iban a estar todos en Suiza en 6 meses. Fue monstruosamente sincero. Dijo, voy a Total. ajustar, va a ser complicado al principio, Total. pero al final hay esperanza. Todo monstruoso hoy. Sí, para mí pasa que es mi palabra clave para no decir puteadas. Uso bueno. otras cosas. Es tu ancla. Es mi ancla. Pero puedo volver al tema del crecimiento Sí. y de Toto, cuando Toto dice que es necesaria la estabilidad para el crecimiento, es una condición necesaria. El crecimiento es lo que nos va a permitir subir salarios, crear mejores oportunidades, generar riqueza. ¿Y por qué tenemos confianza de que si hacemos las cosas correctamente, esto va a ocurrir en la Argentina? Y es función de dos cosas. Ustedes muchas veces van a escuchar al presidente, él habla de convergencia. No, a lo mejor la gente no lo nota, pero muchas veces dice convergencia, convergencia. ¿Qué quiere decir la convergencia? Buena pregunta. La convergencia te dice que los países, para producir, tienen personas y tienen capital, tienen maquinaria, si lo pones así. Necesitas las dos. ¿Qué es lo que pasa? Los países más ricos tienen mucho más capital por persona que los países más pobres. Entonces, cuando vos haces las cosas bien, ahora, si vos tenés mucho capital y tenés personas, el rendimiento de poner una máquina más ahí, si tenés 100.000 máquinas, pones una más, no te rinde tanto más. ¿Qué es lo que pasa? Los países como la Argentina, que llevan 20 años sin invertir, tienen muy poco capital por cada persona. Si nosotros sacamos todas las trabas que hay para invertir y generamos los incentivos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir mucho capital. Vamos a converger en términos de cuántas máquinas tenemos, cuánto capital por habitante. Y eso nos va a hacer crecer. Entonces, para llegar a eso tenemos que, número uno, la estabilidad para que los precios te manden las señales correctas. Y número dos, sacar todas las trabas posibles a la inversión. Como llevamos 20 años sin invertir, va a venir mucha inversión. Como tenemos capital humano de primer nivel, ese capital humano va a ser muy efectivo en la utilización del capital que trae eso. Entonces, las razones por las cuales estamos optimistas son estas, no es wishful thinking, como dicen en inglés. Yo Hay me condiciones muy reales. yo me sumo a Diego Pérez que dice avedaza. Avedaza. Sí. No. Hay uno que Pues, dijo a ver, en un hacen echar momento, todos. por favor no hablen de fútbol. Nada, ¿entendés? Entonces, no es solamente una aspiración. Lo que sí tenemos que hacer es eliminar todas esas barreras y va a venir Totalmente. el capital, va a venir. No hemos invertido en 20 años, entonces están dadas todas las condiciones. Mirá el caso de minería. El caso de minería es increíble. Al otro lado de la cordillera, Chile exporta 50.000 millones de dólares por año, más o menos, en minería. Hay una cosa que se llama la ley minera, el rendimiento, que tiene que ver por cada tonelada de tierra que sacás, cuánto cobre o cuánto oro o cuánto mineral sacás. En Chile, hace 40 años, era muy alto, sacabas como 2,7% de la tierra que removías. Hoy en Chile sacás algo así como 0,3%. Los rendimientos de las nuevas minas de Argentina son de 1,7, 2, 2,5. O sea, son múltiples veces lo que están sacando en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile ya le sacaste todo. Entonces estás raspando el fondo de la olla para sacar mineral. En Argentina no lo hemos hecho. Entonces el rendimiento de las minas va a ser mucho más alto. Totalmente. Y te digo una cosa más. En Argentina todos los sectores están así.
O sea, Todo. está todo por explotar. Claro. Lo único que hay que hacer es sentar las condiciones para que sean rentables. Exacto. Y es más, o sea, los gobernadores, los intendentes, el Estado Nacional va a recaudar muchísimo más. Está todo descapitalizado. Está todo Esa descapitalizado. falta de capital en el O sea, ejemplo de José Argentina Luis, es en un, todos los sectores. un gran diamante en bruto para el mundo, digamos. en estos momentos. Absolutamente. Absolutamente, sí. No, es increíble. Pero insisto, tienen que acompañarnos para poder hacer la reforma, para poder desatar todo este espíritu empresarial que hay en la Argentina latente. O sea, tienen que acompañarnos para hacer las reformas. Y no es Escuchen, verdad, gordos, no es verdad que esas reformas van a perjudicar a alguien. Eso es mentira. O sea, que los kirchneristas no los engañen, es mentira. Esas reformas van a beneficiar a los sindicalistas, a los trabajadores, a los empresarios, a todo el mundo, a los jubilados, a todos, porque el país va a recaudar mucho más, va a ser mucho más rico y vamos a estar todos mucho mejor. Va a haber más competencia, va a ser todo Entonces, más accesible. Sí, entonces no hay que dejarse engañar por eso es mentira, pero necesitamos hacer esas reformas. Y no solo eso, se va a producir lo que ya estamos viendo, que es un efecto contagio hacia los otros países de la región. Total. Y eso también es muy importante Sí. para nosotros que somos sus vecinos. Entonces, fijémonos las elecciones en Bolivia, la diferencia, vamos a ver cómo salen las elecciones en Chile, pero hoy todo el mundo está mirando a Argentina y como dicen los empresarios más importantes, lo que pasa en Argentina va mucho más allá de Argentina mismo. Argentina es como la punta de lanza con el Jabo y todo el plan O sea, económico. es donde mucha gente, Está poniendo el digamos, está poniendo el foco porque hoy, digamos, aunque pueda parecer insólito, Argentina ha acaparado los ojos del mundo. El presidente ha acaparado los ojos del mundo. Ustedes también. Y eso es clave, porque... Sí, a riesgo de parecer delirante, yo creo que hasta el Epa. presidente ha influido. No, vos lo pensás siempre. No, Santi. yo lo- Ha yo lo influido creo, en, no, Estados- que en la delirante elección de lo pienso. Estados Unidos. En febrero del 24, en Davos, volviste y nos dijiste eso. Yo dije, yo se lo dije, se lo dije a mis amigos antes cuando volví de Davos, porque pasé un segundo y yo vi que se miraban entre ellos con cara de, bueno, está un poquito fanatizado, pobre. Pero yo ya lo veía en ese momento y hoy se multiplicó ese efecto por lo que mostramos al principio, porque hoy además, como hoy dijo el presidente en el Council, además... Hay resultados hay económicos. resultados económicos atrás que nos avalan. O sea, las ideas de la libertad funcionan. Sí. Entonces, Sí, y, va, Santi. y va a tener una era de paz también eso. Se va a ir Obvio. el, Cuando Y por dice- eso no se va a ir el programa y quiero hacer un par de comentarios de mercado porque Sí. hay varias preguntas que están apareciendo. Sí, sí. Hay preguntas con respecto a la volatilidad de la tasa de interés. De nuevo es un tema que comentó Toto hace un ratito. La volatilidad que se observa está principalmente en la tasa de caución. La tasa de caución no es una tasa de referencia para la economía, pero como es muy observable, hay mucha gente que la está comentando. Y la gente hace comentarios respecto a las diferencias que se ven o volatilidad en la tasa de caución durante el día. Y esas diferencias se ven esencialmente en los extremos del mercado, a la apertura, al cierre, pero durante la mayoría del día está bastante mejor la dinámica del mercado, está funcionando mucho mejor. Si la tasa de caución los últimos 15 minutos, 20 minutos, media hora tiene movimientos grandes, es porque el mercado está acomodando los saldos del último tramo del día. Hoy en la caución se cotizan, se tradean o se fondean más o menos 9.500 billones de pesos todos los días. Y si hay 300, 400 de esos, que en el último minuto hay alguien que dice, uy, se me cierra el mercado, me sobra un peso, lo coloco a cualquier tasa y la tasa cae, no es un reflejo de lo que pasó durante el día. Y lo mismo al revés, a alguien le faltan los pesos, sale desesperado y la tasa sube, no es un reflejo de lo que pasó en el día. Estas dinámicas están mejorando porque, como explicamos hace 3 o 4 programas, es un esquema que se está acomodando, nos encontramos con mucha arena en los engranajes. Hoy salió, el Banco Central sacó con una comunicación nueva que va en la línea de ayudar a esa dinámica. La voy a explicar un poco, pero antes quiero aclarar una cosa. Las comunicaciones del Banco Central son documentos súper técnicos. Es muy parecido a cuando el doctor te dice no leas el prospecto del medicamento o no te metas en internet a ver qué es lo que tenés.
porque te va a dar un montón de explicaciones súper complejas que son difíciles de interpretar. Mejor confía en el médico. Lo mismo pasa con las comunicaciones del Banco Central, sobre todo cuando se refiere a normas de encajes, cambiarias. Las reglas son un compendio súper complejo, muy entrelazado. O sea, te dicen, según el artículo 2.4, inciso 1b, se cambia esto por esto. Entonces, yo vi hoy en Twitter mucha ansiedad, mucha interpretación errónea. Los bancos tienen mínimo una persona dedicada a interpretar las comunicaciones que saca el Banco Central. Entonces, la interpretación libre es muy peligrosa. Es mejor consultar a un profesional, a alguien que se dedica a esto. Inclusive hoy hicimos el test de meterlo en ChatGPT, que la interpretó bastante bien, pero al final tiene un par de cositas que todavía no las interpreta del todo. Ok, nunca más lo leo entonces. No las leas. Llama a alguien que trabaja en un banco y preguntale, ¿qué quiere decir lo que hizo el Banco Central hoy? Ni me preocupo. Bueno, yo confío en ustedes. Claro. La medida de Es hoy... de Torcasi y nadie más. Sí, el que le escribe y el que le... Upa, ¿a mí se cortó? No. Sí, se cortó. A nosotros se nos cortó. Sí. Se cortó la hora. Sí, Pongan una la moneda. misa, nos rajaron la misa, poner otra moneda. Hoy, la medida de hoy es una medida que busca... Te saltó la hilacha con lo de la moneda. No se usan más monedas. Verdad. La medida de hoy lo que hace es contribuir a que los bancos puedan arbitrar entre mercados. A medida que va avanzando el desarrollo del mercado, por ahí nos topamos con una situación que está puesta por una norma que apuntaba a algo. ¿Se acuerdan que muchas veces hablamos que esto es capas geológicas de normas y tenemos un sistema que vamos desarmando a capas, pero a veces vos sacás una capa y te encontrás con que hay 3 más? Entonces, los bancos, hasta la medida de hoy, podían, por ejemplo, tomar caución en un mercado. Tomar caución para los bancos implica una obligación de encajes, y después, si ese mismo día iban a ese mercado o a otro mercado similar a desarmar la transacción, no contemplaba ese desarme, les tomaba solamente la posición bruta. Tiene sentido, para que funcione bien el mercado de dinero, que los bancos durante el día puedan entrar y salir de un mercado, y lo que nos importa es la foto al final del día. Es como si te dijese que alguien está tradeando dólares y compra, vende, compra, vende, compra, vende, y yo te compute solo las veces que compró. Lo que te importa es si al final del día terminaste en cero, comprado o vendido. Lo mismo pasa con los saldos para los bancos de este tipo de operaciones. Entonces, la norma esta, a pesar de que para mucha gente es difícil de interpretar, lo que dice es, un banco puede tomar o colocar en caución en un mercado o en otro. La caución se cotiza en el BIMA y se cotiza en el A3. O puede también operar en lo que se llama operaciones simultáneas, que es un tipo de pase. Entonces ahí se genera confusión. Mucha gente no sabe que técnicamente la operación simultánea en el mercado A3, es en BIMA, normativamente es un pase. Entonces ahí surgieron un montón de interpretaciones. A partir de hoy, todas esas operaciones que hacen los bancos pueden ayudar a que el dinero fluya entre los distintos mercados durante el día y no tiene un impacto como debiera ser versus lo que teníamos hasta ahora en la parte normativa. Es decir, que los bancos solo van a encajar por el neto y no por el bruto. Eso por el sería, fondeo neto que tomen, como neto. si fuese un depósito que les hace el mercado de ellos. Exacto. Esto es un elemento, como había preguntas sobre la volatilidad de la tasa, ¿qué está pasando con la volatilidad de la tasa? Esto va a ayudar a que haya menos volatilidad, porque hay diferencias de... Ayer tenías una situación donde en la operación de simultáneas tenías una tasa de interés que era por ahí 10 puntos más alta que en la operación de caución en otro mercado, porque había pocos jugadores que podían arbitrar eso. A partir de hoy hay más jugadores. Cuanto más jugadores puedan arbitrar un mercado, claro, le va a bajar la volatilidad. Pablito volcó. Si no volcaste con esto, entendí. Está incorporando conocimiento. Aunque no me crean, entendí. Tenés cara de incorporar conocimiento. No, estoy incorporando. No me pidan que lo explique, pero lo entendí. Bueno, espectacular. Fede, Espectacular. te dejo Dale, el dale. cierre a vos. No, Me dijiste te que te tire la pelota, que te tire un ladrillo, así que te lo estoy tirando, dale. Como no dijiste nada, aprovecho y cerrá vos. Vamos a Fede seguir es en lo goleador, mismo.
Fede goleador los aclaramos- domingos. aclaramos Dicen lo- así, haciendo no sé, 3 yo lo goles vi, por partido. yo lo vi jugar, Promedio. no se traslada, pero bueno, o sea, tenés que ponerlo... Y no hay goles negativos en tu Tenés que partido. ponerlo en por 2 para cuando juega. Si no, parece que está en el mismo lugar. Dale, Fede, cerrate con algo. No, más con lo mismo, me parece que es importante seguir con el programa de estabilización y lo que a mí me gusta mucho cómo lo plantea José Luis, ¿no? Es importante que acompañen en las elecciones porque lo que se viene es reformas y la combinación de la estabilización macro con las reformas va a potenciar el crecimiento, que eso es más inversión y más empleo. Bueno, espectacular. Espero que les haya gustado. Muchas gracias Pensé por que ibas venir. a terminar diciendo que era importante el partido de hoy, pero bueno. No. No sé, que juega alguien hoy. Yo como no jugamos mal a Libertadores, no... Sí, estoy con vos. Pero bueno, y fue penal el de Racing, ¿eh? Me dicen que no fue penal, perdón, no lo tocó, un insólito, o sea, ganó bien Racing igual, pero no fue penal, muchachos, no sé por qué se enojan. Bueno, ya está, vamos a dejarlo pasamos acá un porque montón, vamos a Vamos. empezar a decir pavadas. Abrazo grande. Abrazo grande, muchas gracias gracias. a todos, hasta la semana que Los viene. espero en la misa, gordos. No se vayan. Aguanten un toque. No se vayan. Abrazo.